Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Mi amado, mi amada, es un gozo para nosotros saludarte en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y damos gracias a Dios de que somos instrumentos para edificar tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te edifique y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra de Dios. Por favor, busquen en sus Biblias, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Libro de Hebreos, capítulo 9, vamos a comenzar a leer el versículo 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Leo el versículo 9 de Hebreos capítulo 9 y dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas oblaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra y nos edifique de la misma manera a través de ella. Que Dios nos bendiga. El Espíritu de Dios ha seleccionado esta porción de la Escritura para bendecir tu vida. Hay cosas que constituyen fundamento en nuestra fe y que Dios de vez en cuando y muchas veces y de muchas maneras hace que nosotros, los que predicamos, seamos iluminados por el Espíritu Santo y convencidos de que Dios quiere edificarnos en la verdad presente. Ese fundamento es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es el Señor. El Señor, a través de la Escritura, nos edifica, como dijo Pablo, en todo lo que constituye el consejo de Dios. Pero hay cosas que nosotros necesitamos siempre recordar, aunque sean las mismas cosas, pero debido a que nuestra fe se fundamenta en ese bendito y eterno evangelio, siempre el Espíritu Santo nos hace recordar dónde se origina nuestra fe, qué creemos, para estimularnos, para que perseveremos en la fe. Dios está muy interesado y su propósito con cada uno de nosotros es que lleguemos hasta el final.
en una total y absoluta victoria. Dios quiere que perseveremos. Jesús dijo, enseñó la perseverancia, habló mucho de la perseverancia. El Señor dijo, por ejemplo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El Padre se agrada cuando permanecemos en la fe. Muchos comienzan, muchos corren bien hasta un tramo de la carrera, luego se desaniman, pero ese no es el plan de Dios. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Él completará, terminará su propósito en nosotros. Él nos pastoreará hasta el final. Y constantemente el Espíritu Santo nos está recordando las cosas, especialmente las cosas de Jesús. Satanás, el adversario, el enemigo, aunque ya está vencido, se ha propuesto desviarnos del camino. Él trata de, como dice Jesús, Él vino a matar, hurtar y destruir. Y Él quiere destruir lo que Dios ha sembrado en nosotros. Pero un cristiano que esté firme en la fe del Evangelio, en la fe en la sangre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, es un cristiano que está listo para vencer al diablo constantemente. El enemigo siempre será adversario. Ese es su trabajo, oponerse. El trabajo de él es destruir, ya que él no puede deshacer las obras hechas por Jesús. Esos logros de Jesús, esas conquistas de Jesús fueron aceptas por el Padre y están en un lugar donde el diablo no puede entrar, porque ya fue echado de allí. Jesús está a la diestra del Padre. Él traspasó los cielos para presentarse a Dios por nosotros. Y está sentado allí. Y ya Satanás, como dije, fue echado fuera y no puede llegar allí. Y aunque pudiera llegar, jamás puede afectar lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo es una obra terminada. El Padre aceptó el sacrificio de Jesús. Y la evidencia, la señal manifiesta fue que al tercer día los resucitó entre los muertos. Nos resucitó también a nosotros con él y nos trasladó al lugar de la derecha, al lugar de la honra, para que seamos como Benjamín, hijos de la derecha, hijos para la gloria y la honra del Padre. Esos somos nosotros en Cristo Jesús. Así que constantemente el Espíritu de Dios está edificándonos acerca de la verdad del Evangelio, para darnos seguridad de lo que nosotros somos para Dios en Cristo Jesús. Yo quiero decirte que Dios no te ve como tú eres, Dios te ve como Cristo es. Tú no eres hallado en tu propia justicia, sino en la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Por eso podemos vivir seguros. Hay seguridad en Cristo Jesús. El Evangelio nos enseña seguridad de salvación. No importa lo que nos diga nuestra conciencia, no importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga la predicación de la religión. La religión es el engaño de la carne para apartarnos de la verdad gloriosa del Evangelio. En la religión hay inseguridad, porque la religión es el medio del hombre para tratar de justificarse delante de Dios. Es el esfuerzo humano tratando de ser perdonado, ser reconciliado con Dios. Es la forma humana de tratar de agradar a Dios. El Evangelio es la forma divina de agradar a Dios. El Evangelio enseña que el único que agradó a Dios fue Jesucristo y que en ningún otro hay salvación. Que no hay justicia que pueda satisfacer las demandas perfectas de una ley ofendida. Solamente esos 33 años de la vida inmaculada de Jesús. Esa vida cumplió toda justicia. Complació al Padre. Y el Padre dio su decreto, su veredicto de aprobación diciendo: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dios está
contento con Jesús. Y como ya Dios no nos ve a nosotros en nosotros mismos, sino que nos ve en Jesús, Dios está contento contigo y está contento también conmigo. Yo sé que es difícil creerlo, igualmente difícil entenderlo, pero no es como nos sentimos, es como Dios se siente. A veces decimos, es que yo me siento lejos de Dios. Y Dios dice, tú te sientes lejos de mí, pero yo me siento cerca de ti, porque Cristo ya me acercó a ti para siempre. Amén. La religión se concentra en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras obras. Ahí está el escenario, la atención de la religión, el interior del hombre, las obras, las acciones del hombre. El evangelio no se concentra en el hombre. El evangelio es el mensaje de Dios en Cristo Jesús para un mundo perdido. Amén. Son las buenas noticias del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Las buenas noticias que los pecadores en bancarrota hoy disfrutan de las riquezas de la gloria de la herencia. El evangelio anuncia en sus buenas noticias que los pecadores que estaban lejos de Dios ahora están más cerca que los querubines y los serafines que vuelan alrededor del trono. Porque los serafines están alrededor del trono con los serafines con sus 6 alas adorando al Padre. Pero Cristo no está alrededor, está a la diestra del Padre, rozando su manto con el del Padre. Amén. Y allí estamos sentados tú y yo en Cristo Jesús. Tenemos que decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres, en el nombre del Señor Jesús. Esta es la fe que vence al mundo, la fe en el evangelio del Señor Jesucristo. Esa seguridad que da el Espíritu Santo, que cuando se apodera de nuestro interior, no importa los dardos del enemigo, no importa lo que diga la conciencia, no importa lo que digan las emociones, nosotros no tenemos nuestra seguridad en nada que esté pasando dentro de nuestro interior. Nosotros estamos seguros en una obra terminada que hace más de 20 siglos fue realizada por un varón llamado Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él. El Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, el Verbo, el que hizo todas las cosas, el principio de la creación de Dios, el primogénito entre los muertos, aquel que en todo tiene la preeminencia. Jesús, aquel que por su obediencia al Padre, por su sujeción a toda justicia y a todo mandamiento del Padre, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hay una iglesia triunfante, hay una iglesia segura, hay una iglesia que tiene sus ojos en Jesús, en aquel que dijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tenemos seguridad en Cristo Jesús, en su obra terminada. Y yo te quiero decir, por la revelación del evangelio, ¿en qué consiste tu seguridad? Tu seguridad consiste primeramente en que Dios te eligió antes de la fundación del mundo para que tú fueses sin mancha delante de Él en Jesucristo. Tu salvación no comenzó aquí, sino que comenzó allá en la eternidad, en la mente y el corazón del Padre, que te quiso hacer parte de la familia. Y cuando Él en la eternidad decidió cuántos hijos iba a tener en su planificación familiar, Él te eligió en Cristo Jesús para que tú hoy tengas la seguridad de que tú eres un hijo de Dios, porque te lo dice la palabra, te lo dice el Espíritu, que te dice a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios y que tú no eres un esclavo, sino que eres libre en Cristo Jesús, y tú puedes decir Abba, Padre, porque eres un hijo. Amén. Dale aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. El evangelio enseña que tú no elegiste a Dios, sino que Dios te eligió a ti. El evangelio enseña que tú fuiste elegido aun cuando tú no existías. Ni siquiera el primer hombre existía cuando ya Dios te eligió antes de la fundación del mundo.
nació el deseo de Dios de salvarte. Él en la eternidad, en el concilio eterno, dio mandamiento por el Espíritu para salvarte. Y llegado el cumplimiento del tiempo, mandó a su Hijo nacido de mujer, sujeto a la ley, para liberarte a ti de toda maldición, de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte, de la maldición de la ira, para que tú digas ahora: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. 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 No permita jamás que ningún argumento de este mundo filosófico, teológico, dogma religioso, de la índole que sea, te haga negar a ti de una doctrina que es fundamental y que está por toda la Biblia, y es que Dios nos eligió en amor en Cristo Jesús antes de la constitución de los siglos. Amén. 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 Así que, como la elección de Dios no falla, tu salvación está segura. El segundo pilar y el segundo argumento evangélico de que tu salvación está segura es que Dios terminó la obra de la redención en Cristo y la aceptó. En la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo: consumado es, le quiso decir al Padre: terminado la obra que me diste que hiciese a favor de ellos. Ahora, Padre, examina mi vida desde mi nacimiento en el vientre de mi madre, por el Espíritu Santo, hasta este momento que entrego mi espíritu al Padre. Examina mi obra, Señor. El Padre guardó silencio desde que Jesús entregó el Espíritu al Padre hasta el momento de la resurrección. Y al tercer día, examinando las actas de los decretos que eran contra nosotros, y viendo la vida de Jesús, y viendo que lo que por siglos y milenios no se logró, que la sangre de los toros y de los machos cabríos y todo lo que constituía el culto de la ley pudiese expiar los pecados del hombre, el Padre miró la vida inmaculada de Jesucristo, vio esa justicia que agradó sus ojos, regocijó su corazón y cumplió toda demanda. Y el Padre, el tercer día, después de examinarlo todo y viendo esa obra y ese sacrificio y esa expiación y esa sangre, dijo: es imposible que el sepulcro lo retenga. Y el ángel parado frente a la tumba dijo: Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Amén. Y al tercer día, después de haber sufrido los dolores de la muerte y trayendo la llave de la inmortalidad, Él recorrió el camino desde el Seol hasta la superficie de la tierra. Y así como un cometa lleva detrás una secuela de luz, así Cristo trajo del sepulcro a todos aquellos que estaban oprimidos con el temor de la muerte. Amén. Sacando a la luz la vida y la inmortalidad. Amén. Diciéndole a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu poder y tu aguijón? Te deshago, muerte, yo soy tu muerte. Y haciéndose pecado venció el pecado, y muriendo venció la muerte, para que los que morían ahora puedan vivir para siempre. Tu seguridad de salvación está segura porque Dios ya aceptó el sacrificio de Cristo. Amén. Amén. Y la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variedad. Él no se muda. Él no cambia los dichos de su boca. Él lo dijo, que Él no va a cambiar su pacto ni lo que salió de su boca. Solamente hay una posibilidad de que si tú naciste de nuevo te pierdas. Y es que el Padre diga: Jesús, ya no quiero tu sacrificio. ¿Creen ustedes que el Padre va a decir eso alguna vez? Ah, pues tu salvación está segura en Cristo Jesús. Amén. No es la intención del Espíritu argumentar teología, pero sí darte seguridad
de que tú eres salvo en Cristo Jesús. No importa lo que te diga el diablo y lo que te diga la religión. La religión te va a decir, tú dices que tú eres salvo y mira tus obras. Mira tus obras y mira tus obras. Tú le vas a decir al diablo de esta manera: nunca por mis obras seré salvo, por perfecto que sea. Nunca mis obras van a satisfacer la justicia de Dios. Mis buenas obras no tienen el propósito de expiar mis pecados delante de Dios. Mis buenas obras tienen un solo propósito, y es: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Amén. Mis obras no tienen el propósito de ganar la salvación, sino de dar testimonio de ella. Yo soy salvo por la obra terminada de Jesucristo. El Padre aceptó el sacrificio y estoy seguro en esa aceptación. El tercer pilar, el tercer argumento del Evangelio de Jesucristo, es que cuando Jesús se sentó a la diestra del Padre, triunfante, envió al Espíritu Santo. Lo envió y Él dijo: conviene que yo me vaya. ¿Por qué conviene? Porque ahora, en vez de tener un abogado, tendrán dos. En vez de tener un paracletos, que significa abogado, que significa uno que fue enviado al lado mío para ayudarme, yo tengo un paracletos a la diestra del Padre que está allí intercediendo por mí, presentándose a Dios por mí, presentando su sangre, su expiación, su sacrificio, su justicia. Y dice la Biblia: eternamente vive para interceder por nosotros. Amén. Tu salvación está insegura o perdida si Cristo deja de interceder o si el Padre deja de escuchar a Jesús. Y ninguna de las dos cosas son posibles. El Hijo seguirá intercediendo y el Padre seguirá aceptando el sacrificio. Por eso tu salvación está segura en Cristo Jesús. Amén. Así que el Paracletos allá hará una obra hasta el final. Y el que fue enviado, la Biblia dice que fue enviado para guiarte a toda verdad. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra, el Espíritu Santo, la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que, basado en la promesa de que el Espíritu Santo terminará, como le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que cumpla cada palabra que te he prometido, o cada palabra, o lo que me propuse hacer en ti. Dios no comienza para luego dejar. Dios, cuando comienza, termina. Así que, basado en la promesa de que el que comenzó la obra la terminará, está seguro en Cristo Jesús. La otra verdad evangélica dice: fiel es Dios para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Fiel es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Entonces, nuestra fe está basada en los hechos de Dios en Cristo y en las promesas infalibles de Dios. Por eso estamos seguros. No es presunción decir estoy seguro en Cristo Jesús. La religión no te quiere ver seguro, porque la religión, como no es del Espíritu, quiere mantenerte persuadido a hacer lo que ellos quieren, bajo un temor y bajo una amenaza. Porque como no lo pueden lograr a través de la fe y del amor, lo quieren lograr por una persuasión, infundiéndote temor. Pero en el amor no hay temor, sino que el verdadero amor echa fuera el temor. Amén. Dios no nos dio un espíritu de temor. En el cielo nadie llegará asustado, todos llegarán enamorados de Cristo. Amén.
La religión quiere lograr las cosas a través de sustos, de miedo, de amenaza. Pero Dios no va a lograr nada en ti. Todas las cosas deben ser hechas con amor y por amor. Amén. Seguridad. Estas palabras dichas a manera de introducción es el espíritu de lo que hemos leído. Ahora ven conmigo. El libro de Hebreos es el libro que nos habla de lo que es superior, de lo que es mejor. El escritor inspirado presenta que el nuevo pacto es superior al primero y dice, y habla no solamente de un mejor pacto, habla de una mejor resurrección, de una mejor promesa, de un mejor sacerdocio, de un mejor mediador, de una mejor sangre, de un mejor tabernáculo, de un mejor camino. Es el libro de lo mejor. Y en el libro de lo mejor habla de una mejor sangre para una mejor expiación. Diga, una mejor sangre. Miren lo que dice aquí, mi hermano. En el versículo 25, 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cristo no entró con sangre ajena. No entró con sangre de animales. Diga, no entró con sangre ajena. Dice versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Diga, sino por su propia sangre. No sangre ajena, sino su propia sangre. No a un tabernáculo terrenal, sino al verdadero santuario, no hecho de mano, no de esta creación. Diga conmigo, estando ya presente Cristo. Este es el tema de hoy. Estando ya presente Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo está presente ahora? Amén. Desde el sacrificio de Abel, la sangre de los animales han estado como tipología representando que iba a venir un tiempo. Ahí nos habla de todo lo que era el culto hebreo. Muchas ofrendas, muchos sacrificios, diversas ofrendas, diversos sacrificios. Pero dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Diga conmigo que no pueden hacer perfecto. Dios es perfecto, su justicia es perfecta. Las demandas de la justicia son perfectas. Así que la ley, los sacrificios demandados por la ley no pueden ser perfectos. Por consiguiente, no pueden expiar los pecados, no pueden satisfacer a una justicia perfecta. Ahora dice aquí, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Sí, era un símbolo, era una representación, según el cual se presentan ofrendas, versículo 9, y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, no puede ser perfecto en cuanto a la conciencia. Los sacrificios, según la ley, no podían expiar los pecados, porque la ley requería perfección. Y ningún animal era perfecto. Y ningún hombre era perfecto. Simplemente era un símbolo. Era una representación nada más. Cuando el sacrificio es perfecto, ese resultado es perfecto.
No solamente delante de Dios, sino también delante de la conciencia. Sigue, Dios quiere que lleguemos a algo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, en otras palabras, llegó el tiempo de Jesús, llegó el tiempo del nuevo santuario, del nuevo culto, del nuevo pacto. Ya está presente Jesús, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, diga más amplio y más perfecto tabernáculo. Me gusta eso de más amplio, porque ustedes saben, si ustedes estudian lo que enseña la Biblia del primer tabernáculo, el arca tenía como 2,5 codos de ancho por 2,5 codos de largo. Eso era algo bien pequeño. Todos los muebles tenían 2 y 3 codos, cuadrados o rectangulares, eran cosas pequeñas. Pero cuando Moisés hizo el tabernáculo, no había un candelero, había como 10 candeleros. Salomón amplió todo. Abundó, los muebles, abundaron muebles, eran más de uno en algunas ocasiones. Todo era más amplio, las medidas se aumentaron. Era una tipología de un santuario más amplio. El santuario de ahora no se mide por codos. No se mide por codos. Esa es la presencia de Dios. Es la amplitud de todo lo que es Dios. A ese santuario entró Jesús. A ese mejor santuario entró Jesús. Ya está presente Jesús. Ya no es la sangre de los animales, sino su propia sangre, como dijimos ya. Dice el versículo 12: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. ¿Qué adquirió Jesús? Eterna redención. ¿Por qué adquirió eterna redención? No solamente redención, sino eterna redención. ¿Cómo es su redención? Eterna. ¿Y cómo usted dice que se le va a acabar? No, que si yo hago esto, hago aquello, ya se me acaba la salvación. Y Dios dice que la redención es eterna. ¿Qué significa eterna? Para siempre. Jesús traspasó los cielos para presentarse a Dios, dice, eternamente, para interceder por ti. Todo lo que el Señor te ofrece es eterno y es amplio. Amplio perdón, amplia entrada, amplio acceso, amplio camino, amplio todo, porque Dios es amplio. La gracia abundó. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tal como era ineficaz la sangre de los animales, es efectiva la sangre de Cristo. Eso es más que decir amén. Eso es creerlo. Creerlo para tener libertad. Creerlo para tener seguridad. Creerlo para agradar a Dios, que tanto le costó darte seguridad y ahora tú no lo crees. A Dios le ofende más que tú dudes de su perdón que tu pecado mismo. Porque tu pecado ya fue expiado y Dios pagó demasiado caro para perdonarte y ahora tú no crees en el perdón. Habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Diga eterna redención. Sus logros no fueron momentáneos, sino para siempre. Usted estudia el culto hebreo y usted estudia la ley, y cada vez que una persona cometía un pecado tenía que llevar un sacrificio. Y ahí dice que esa sangre no expiaba tus pecados. Era terrible. Ahora dice que con un solo sacrificio
hizo perfectos para siempre a los santificados. Un solo sacrificio logró eterna redención. Una sola sangre logró eterna expiación, eterna reconciliación. Una sola sangre. Ahora está presente Jesús. Cuando el diablo venga a decirte cualquier cosa así, ahora está presente Jesús. No, que cuidado. Ahora está presente Jesús. El que esté firme, que vea que no caiga. Ahora está presente Jesús. ¿Cuántos argumentos se usan para quitarnos la fe? El día que el diablo te diga el texto, que es de Dios, el texto es de Dios, el que esté firme que vea que no caiga, se lo está diciendo a aquellos que tienen autosuficiencia. Léanse el versículo que sigue. Nunca dicen el versículo que sigue. Eso es una tarea para después. Ahora no, esto no es el tema. Pero en el versículo que sigue, que habla que fiel es Dios. Léalo, pero ese no lo leen. Para guardarte hasta el fin. Amén. Amén. Escucha ahora. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, porque según la ley, cuando se rociaba la sangre había purificación del santuario. Del santuario, purificación. Todo lo que la sangre tocaba en símbolo era purificado, o representativamente, hasta que llegara Jesús. Escuchen ahora. Y dice que según la ley, la sangre rociada purificaba todo lo que tocaba. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Hay palabras claves aquí. Diga, ya está presente Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Jesús? Qué énfasis pone la Escritura. ¿Cuánto más la sangre de Jesús? Si la sangre de un animal purificaba la carne, ¿cuánto más la sangre de Jesús? Y mire lo que dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, otra vez eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Eso es lo que hace la diferencia, ese sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y más adelante dice que Moisés, cuando hizo el pacto, roció todo con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y dice que si esa sangre, según la ley, purificaba, aunque sea ceremonialmente, cuánto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció mediante el Espíritu eterno, limpiará nuestra conciencia de obras muertas. Escúchame lo siguiente. La sangre de Cristo tiene que penetrar en dos lugares: en el santuario del cielo y en el santuario de tu conciencia, por la fe. Ya en el santuario del cielo purificó todo. Según el registro del cielo, al lado de tu nombre está el nombre de Cristo. Al lado de tu nombre está escrito, es limpio, está purificado eternamente. Dios no tiene problema. Ya Él te purificó en la sangre de Jesús y te ve como tal, purificado. Pero Dios quiere que por la fe esa sangre también limpie tu conciencia. Y ahí está el problema. La mayoría de nosotros no tiene problema para creer que en el cielo he sido purificado.
El problema está cuando el engañoso corazón dice otra cosa. Todo ser humano, según Pablo, tiene una conciencia. La conciencia es una facultad que Dios le dio a todo ser humano para conocer la voluntad de Dios. Aún aquellos que no tenían la ley, los gentiles, dice que los que no conocieron la ley tienen una ley dentro de ellos, la ley de la conciencia, que es un código moral que Dios puso en cada ser humano. Código moral. Es una voz de alarma que suena cuando algo está incorrecto. Todo niño nace con una conciencia moral puesta por Dios. Esa se daña de dos maneras. Atención, la conciencia se daña de dos maneras. La primera, cuando los formadores de los niños, en este caso los padres o quienes los críen, se pasan culpabilizando constantemente y acusando y condenando. Y están constantemente condenando. Un niño que esté constantemente siendo condenado, siendo reprendido, siendo señalado, y constantemente se le señala sus errores, sus debilidades, y constantemente le está, mira, tú miras, mira acá. Ese niño se va a crear con una conciencia dañada, porque solamente tendrá del lado de la conciencia la acusación. Eso pasa religiosamente en las iglesias, donde solamente se habla de condenación y de miedo y de susto. Hay inseguridad y la conciencia está dañada. La gente nunca se siente segura en nada. Siempre se sienten culpables porque su conciencia fue dañada. Son fiscales de la conciencia, que están constantemente acusando. Es el trabajo del diablo, el acusador de los hermanos. Él no pudo soportar que Dios dijera que no había en la tierra un hombre como Job, temeroso de Dios. Salió a acusar a Job inmediatamente. Salió a decir, ¿acaso te teme Job de balde? Quítale esto y aquello y verá si mantiene su integridad. Él es el acusador de los hermanos. Pero el Evangelio dice que después que Cristo resucitó y murió en la cruz, Apocalipsis 12 dice que el diablo fue echado fuera. Y dice, alégrense los cielos. Y también nosotros, porque el acusador de los hermanos ha sido echado fuera. Amén. Mis hermanos, si el diablo fue echado de allá arriba afuera, es porque Dios no admite acusación ni acusadores. Y si Dios lo echó para que no acuse más, lo saco de mi conciencia para que no me acuse más. Amén. Porque la sangre de Cristo purifica mi conciencia de las obras muertas. Y hay una segunda manera de dañar la conciencia. Y es cuando el Espíritu Santo la hace sonar diciendo, eso no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Y usted va y apaga la alarma para que no suene, porque no quiero que me moleste. Entonces, como está apagada, no suena. De esa manera se daña también. Porque aunque estamos limpios y salvos y sanos, aquí dice que nos limpia de las obras, nos purifica de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y servir al Dios vivo es santidad, justicia, verdad, misericordia y todo lo que es fruto del Espíritu. Fruto es vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Así que tomemos la lección nosotros los que criamos niños
ya sea en lo natural como en lo espiritual. Es nuestro trabajo enseñar lo que está correcto y lo que está incorrecto, porque temor de Dios es amar el bien y aborrecer el mal. Y tenemos que enseñar temor de Dios, pero haciéndolo bien, no haciéndolo con acusación, ni con condenación, ni siendo fiscales de los niños, ya sea lo natural o como el espiritual. Hay manera correcta de enseñar a la conciencia para que no se dañe ni de una manera ni de la otra manera. Pero hay remedio para aquellos que tienen la conciencia dañada, y es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que entre ustedes hay personas que vienen de hogares religiosos que desde que nacieron lo están acusando y le están metiendo inseguridad encima. Es como las personas que no tuvieron un padre, o que el padre fue para ellos un tirano o un abusador y se dañó la imagen de padre. ¿Cómo creen ustedes que esa persona vea a Dios? De la misma manera, no puede creer en el amor de Dios porque su padre le falló. Así pasa con aquel que le dañaron la conciencia, culpabilizándolo constantemente y señalándole los defectos. Aquellos que son muy críticos con sus hijos, y le dan al defectito ahí, hasta que lo hacen grande ahí. Y el niño hasta que lo cree. Tú eres un estúpido, un estúpido, un estúpido, un estúpido. Él lo cree, lo creo, hasta que dice: yo soy un estúpido. No sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada. Ay, se graba en la conciencia. Usted es su autoridad. Tú siempre te dejas arrastrar. Tú siempre débil. Siempre haciendo lo que dicen los amigos. Siempre rompiendo. Siempre de travieso. Siempre, siempre, siempre. Ahí está la conciencia siendo dañada. Dañada, porque no es de una manera correcta. Eso es para aquellos que son formadores, los padres naturales, espirituales, para que no dañemos conciencia. Y pidamos perdón todos los padres que hemos dañado conciencia. Pero Dios es sabio y nos dio el otro lado para que no la dañemos de la otra manera, que es: nada es malo, todo está bien, no hay nada incorrecto. Dios sabe, dice Dios: ¿qué es lo que yo sé? Que es bueno hacer el mal. Yo no lo sé eso lo sabes tú. Dios es santo, es justo y es verdadero. Y es bueno que suene la alarma. Entre usted más se acerca a Dios, más su conciencia. La palabra conciencia tiene mucho que ver con conocimiento, etimológicamente hablando, en la palabra griega. Parte de la etimología de la palabra en griego conciencia es conocer. Es conocer internamente. Conocer dentro de mí qué es lo que Dios quiere. Dios no acusa a nadie. Si sientes acusación, no es de Dios. El Espíritu Santo redarguye y convence, no acusa. El Espíritu Santo, Cristo toca y llama, no empuja la puerta. La tristeza emocional te lleva a depresión, a demencia y a neurosis. Pero la tristeza, según Dios, te lleva a arrepentimiento. Sí, dale aplauso. Amén.
Ahora yo quiero que veamos algo acá. Diga, es que me gusta la expresión. Me gusta la expresión que dice, pero estando ya presente Cristo. Dígalo conmigo, pero ya están presente Cristo. Las cosas cambian. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante se entregó a Dios mediante el Espíritu Eterno. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué son las obras muertas? ¿Cuáles son las obras muertas? Miren ustedes, ¿qué se mirando ahí? Miren ustedes lo que dice el versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto. Ustedes saben las cosas que hace la gente para limpiar su conciencia y para defender su conciencia. ¿Cuántas defensas psicológicas usamos? Por ejemplo, las personas que son de temperamento melancólicos, que por tendencia son perfeccionistas y que por tendencia, como se autoexigen demasiado, son muy sensibles. Y todo lo que tiene que ver con un defecto o una mala acción, se sienten con facilidad culpables. Por eso no admiten corrección. No se le puede hablar que cometieron un error. Se defienden, argumentan, se deprimen. Es una crisis decir me equivoqué. Y no tanto porque son orgullosos, sino porque son perfeccionistas. Y segundo, porque por tiempo se están autoexigiendo y se están autoculpabilizando. Entonces duran semanas, meses y hasta años, dependiendo del caso. Fallé, qué terrible. Entonces los psicólogos dicen que la culpabilidad lleva a depresión. Una de las causas profundas de depresión es la culpa. ¿Saben ustedes cuántas defensas psicológicas tiene una persona melancólica? ¿Cuántas cosas inventa para endurecerse y no admitir? Lo primero es no me equivoqué, no lo hice, no lo hice. Pero quiere que te traiga la cámara, el video para que vea que lo hice. No, míralo, no lo hice. Eso ahí le está mandando un mensaje a la conciencia. Cállate. Y es tan fácil decir, soy un ser humano, yo me equivoqué, ahora está presente ya Cristo, el cual ya me limpió. Así que, ¿por qué tengo que estar yo peleando con mi conciencia, peleando con la gente y no admitiendo? Si no hay uno solo que sea justo. Amén. ¿Saben ustedes que espiritualmente hay más virtud, más nobleza y más honra y más admiración cuando una persona sabe confesar sus pecados? ¿Saben ustedes que es más madurez y espiritualidad reconocer los errores que ocultarlos? La Biblia dice que el que confiesa, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aún delante de Dios y delante de los hombres. Cuando usted va donde una persona y dice, sí, es cierto, perdóname, me equivoqué. Ahora, para mí, yo tengo que trabajar con pastores. Una vez tuve que ir donde un ministro a hablar de algo que otros ministros vinieron, mira, háblate con fulano porque hay una situación así, eso le afecta en su ministerio, así. Y yo fui donde la persona medio
preocupado, ¿no? Porque un ministro no es una persona cualquiera. Y cuando yo fui con un temor de que hubiera una reacción, no me dejó ni terminar. Me dijo, sí, yo he obrado mal, perdóname. Y se me tiró a los pies para que yo orara por él. ¿Y saben qué? Yo me quebranté y me tiré al lado de él. Yo no sé cuál era el pecado, sea yo. No, de verdad. A mí me ministró tanto ver un hombre a esa altura humillarse así. Me dijo, no tengo nada que decirte, la verdad que fallé. Se tiró a los pies, dijo, ora por mí, ora. Me agarró la mano. Y yo me quebranté, me puse a llorar. Y esa persona ese día subió al cielo en cuanto a mi forma de verlo. Esto es espiritualidad. Pero cuando yo, no, que toque, porque se defiende más que un gato boca arriba. Solamente hay que creer que ya Jesús está presente y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay una sola manera de limpiar la conciencia de las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Noten ustedes que cuando Pablo habla en Gálatas de la lucha entre la carne y el espíritu, dice el espíritu contra la carne, estas son las obras de la carne. No dice el fruto de la carne, porque la carne no tiene fruto, tiene obras, malas obras, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, herejías, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Esas son obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué son infructuosas? Cuando un árbol tiene fruto, tiene vida. Si no da fruto, no tiene vida. La carne da obras malas y perversas. Son muertas porque no dan vida, no dan fruto y conducen a muerte. Entonces, todos en la carne estamos enfermos. Desde la cabeza hasta los pies, como Dios dijo hoy. Hay una naturaleza dañada, viciada, propensa. A mí me da pena que no hemos entendido como iglesia bregar con la carne. ¿Cuántos abogados de la carne hay en la tierra? Hermano, tú estás fallando. Yo no, mira. Y se ponen a defender la carne. En vez de decir, claro que perversa. No la defiendas. No la defiendas. Jesús es abogado de los pecadores arrepentidos. No es abogado de la carne. Jesús no defiende los pecados, defiende a los pecadores. ¿Entendiste? Jesús es defensor de los pecadores, no de los pecados. Cuando usted se defiende y se cubre, en vez de decir me equivoqué, usted está siendo un abogado de la carne y la fortalece. La hace más fuerte la carne. Y fortalece la carne y calla la conciencia. Que al final dice, ¿para qué voy a sonar? Si cada vez que sueno me mandan a callar. Dios me puso aquí para ayudar, para que le diga, pi, 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 fuego, 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 muerte, 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 peligro, peligro, peligro. Y me calla. Ya ni sueno. Y es tan fácil bregar con la conciencia. Muy fácil. Muy fácil. Purifícate con la sangre de Jesús. Purifícate. Sumérgete en la sangre de Jesús. Purifícate. No hay que andar con culpabilidad. La conciencia te acusa, claro, porque eres débil. Desde que naciste fuiste dañado. Tienes las herencias de tus padres más las adquiridas con los años. Hay una tendencia fuerte. Pablo lo decía, quiero hacer el bien, pero hay un mal. Hay algo, la ley del pecado está en mí que me quiere arrastrar y soy un miserable. Ya yo no puedo con este muerto. La idea de tomar un muerto en el campo de batalla, ya solo encima y andar con el muerto encima. Entonces, ¿hasta cuándo llevaré yo este muerto? Esta naturaleza perversa.
¿Hasta cuándo, dice Pablo? Quiero hacer el bien, encuentro el mal en mí. ¿Qué voy a hacer yo? Y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la muerte está relacionada con mal olor. Donde quiera que hay muerte, ahí hay mal olor. Por eso los sacrificios, o se lo comía rápido el sacerdote y dice que no lo deje para mañana, quémalo. Ya que no sacrificaste en el holocausto, el animal tenía que ser quemado con su grosura. Dice, Dios dice, me huele mejor la carne y la grosura quemada que ese animal después de 2 días, con las bacterias esas. Hermanos, las obras muertas. Limpia tu conciencia con la sangre, porque huelen mal. No dañe tu interior, purifícalo con la sangre. Purifícalo con la sangre. Anda siempre con el hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Tome el hisopo y salpíquese con la sangre. Limpia su conciencia constantemente de obras muertas. De 2 maneras, creyendo que sus pecados son perdonados. Déjese de estar, ya es tiempo que usted se perdone. Tiene años con la misma culpabilidad. Hay 2 maneras de mal olor. Hay 2 maneras de que esté sucia la conciencia. 1, cuando tú no crees que ya eres limpio y te mantienes en culpabilidad. Y 2, cuando tú sigues en el pecado, dañando tu conciencia. Porque cuando tú persistes en el mal, cuando la conciencia está hablando, pues las obras muertas siguen ahí. Y si tú la defiendes y tú no te apartas del mal, pues naturalmente la conciencia sigue siendo dañada. El perdón trae paz. Mucha paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Yo sé que no es fácil cuando usted desde niño le dañaron la conciencia, que se siente culpable por todo y le dura mucho la culpabilidad. Es un problema espiritual muy fuerte. Usted necesita una fe bien firme en la sangre de Jesús. Por la fe en su sangre, yo soy purificado allá arriba delante de Dios. Pero por la fe en su sangre, yo tengo que aplicarme diariamente a mi conciencia la limpieza y la purificación. Ya Dios lo hizo una vez y para siempre en el cielo, en Cristo Jesús. Pero yo tengo que aplicar la sangre constantemente. Justicia imputada, esa es la que el Padre te pone a la cuenta para declarar inocente, limpio y perdonado y aceptado en Cristo Jesús. Eso es justicia imputada. Justicia impartida es eso, constantemente salpicarse la sangre, creyendo que la sangre de Cristo me limpia y me da victoria contra el pecado. Hay que deshacer las obras muertas. Hay que sacar los cadáveres del santuario interno. La culpabilidad, eso apesta, eso es animal muerto. Sácalo. Limpia tu conciencia. Hay personas que tienen años, cosas que pasaron 15 años atrás. Todavía llevan ese dolor interno, esa culpabilidad. Y Cristo ya está presente en el santuario. Su propia sangre fue derramada. Hay que aplicar. Eso por la fe. Al principio no va a ser fácil.
yo puedo testificar que yo me creo un ambiente donde constantemente se me estaba señalando los errores, porque aquí así se creaba antes. También nací en un lugar donde había mucha religión y donde todo eran tus obras y la conciencia. Pero mis hermanos, cuando el Señor me reveló la gracia de la justificación por la fe y la expiación en la sangre de Jesús, sinceramente les digo, con todo mi corazón, en mi relación con Dios, desde entonces, hace muchos años, no hay una sombra de duda de lo que yo soy para Dios en Cristo. No siempre fue así. Hace muchos años que hace. Yo quiero agradar a Dios. Yo también oigo a mi conciencia cuando me habla, la tengo bien, porque a medida que usted crece en santidad y en temor de Dios, el temor de Dios, dice la palabra, que el temor de la santidad se perfecciona en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. ¿Y qué temor de Dios? Aborrecer el mal y amar el bien. Entonces, cuando usted sabe distinguir entre esas dos cosas, entre mal y bien, usted aborrece el mal y ama el bien, usted crece en santidad y se perfecciona en santidad. Cuando usted crece en santidad, usted está creciendo en temor de Dios y le suena la alarma y la tiene bien sensible la alarma, pero no se siente culpable porque sabe que Cristo le perdonó. Usted no brega con culpabilidad, sino que aplica la victoria de Cristo a esa obra muerta para convertirla en obra viva, o sea, en fruto del Espíritu. Amén. 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 Años en el Señor y no soy feliz. Es una contradicción al Evangelio. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y no decir, tengo el gozo de Cristo y vivo con un cementerio adentro. Tengo tantas obras muertas que es un cementerio interno que tengo. Estoy muerto de culpabilidad. Estoy muerto de carga interna. Tristeza, depresión, raíz de amargura, enojo. Todas esas cosas. Tome la sangre y comience a limpiar. Salpique como Moisés. Según la ley, todo es purificado con sangre. Purifique usted. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si aquella sangre limpiaba simbólicamente, ceremonialmente, ¿cuánto más ahora que está Cristo presente? Y la sangre del justo sin mancha delante de Dios no purificará también tu conciencia de obras muertas. Amén. Yo no sé cuántos métodos de liberación se han inventado en la iglesia, pero yo solamente conozco uno. Uno, en la justificación, que dice ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Dos, en la santificación, y es que yo aplico la victoria de Cristo a mi vida. Porque lo que era imposible para mí, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo que era imposible para mí, Cristo lo hizo posible. Y ahora yo voy a vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y no en la ley del pecado. De esa manera limpio mi conciencia. Amén. Sí, dale aplauso. Amén. Amén, 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 amén. Yo quiero decirte, iglesia de Cristo, sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación es por la fe, porque el pecado entró en el mundo por la incredulidad. Adán le creyó más a un animal que a Dios, a una bestia bruta antes que a Dios. A Dios le ofendió
que se creyera más en una serpiente que en él. Y ahora en Cristo Jesús, Cristo tomó y se hizo serpiente y se hizo pecado y destruyó la serpiente y destruyó el pecado y la mandó a lamer el polvo, para que tú ya no andes arrastrándote por el polvo, sino que tú seas levantado en la resurrección de Cristo. Amén. El hecho de que el primer hombre, siendo perfecto, le creyera más a un animal que a Dios, ahora Dios en Cristo nos da una nueva oportunidad para restaurar fe y confianza en su bendita palabra. Y ahora la palabra es, no tanto no coma de ese árbol, sino ahora come del árbol de la vida, que es Cristo Jesús, y eres salvo. Amén. Y amén. Y amén. Y ahora Dios te dice: cuando el hombre pecó, lo eché de la presencia, fue destituido de la gloria de Dios. Le puse los querubines, que son los que velan por la gloria, para cortar el acceso al árbol de la vida. Pero ahora en Cristo Jesús ya quité a los querubines. Y entonces Él construyó un camino nuevo y vivo, bien amplio. Y ahora dice: no hay impedimento para entrar al árbol de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. Amén. Vaya al árbol de la vida, vaya a comer vida, vaya a comer vida. En Cristo no hay obras muertas, hay fruto de vida. Un cristiano con su conciencia limpia y purificada en la sangre de Jesús agrada el corazón de Dios. Y es una amenaza contra el diablo y su reino. Porque el diablo es el acusador de los hermanos. Y cuando encuentra a alguien que no admite acusación, el diablo tiene que hacer fila en desempleo. Se queda sin trabajo cuando encuentra a un cristiano seguro en Cristo Jesús. El diablo pierde acceso al muro de tu ciudad interna. Aunque venga con agrietes, aunque venga con instrumentos y quiera romper, tú le dices: ya está presente Cristo. Satán, ahórrate las acusaciones. Ya está presente Cristo. Yo no quiero desestimar los libros que se han escrito acerca de guerra espiritual y de tantas cosas que se han inventado en la iglesia hoy. Pero yo tengo una cosa tan sencilla: cree en el Señor Jesucristo, cree en el poder de su sangre. Tu interior estará en paz con Dios, no admitirá acusación. Tu conciencia estará libre de obras muertas y va a haber fruto vivo ahí adentro. Y no te va a penetrar ningún dardo del enemigo, porque tú estás seguro en Cristo Jesús. El diablo ya no va a penetrar a tus debilidades de ninguna manera. No podrá usar tus inclinaciones pecaminosas para dañarte, porque tú estás seguro en Cristo. De las dos maneras: allá arriba, creyendo que ya Dios lo hizo, me purificó en la sangre de Jesús. Y aquí adentro, en el santuario celestial, ya Cristo tomó la sangre y como el sumo sacerdote fue al propiciatorio y la derramó sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la lámina de oro que estaba que era la tapa del arca del testimonio, donde estaba el propiciatorio, donde estaba la Shekinah o la presencia de Dios. El sumo sacerdote desde la expiación tomaba la sangre del animal y la derramaba en el propiciatorio. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. El Señor fue con la sangre, derramó sobre el santuario. Ya arriba hay purificación. Ahora la tiene que haber en el santuario de tu corazón. Límpiate, mi hermano. Purifícate por dentro con la sangre de Jesús.
Saca los animales muertos y quémalos. Quémalos. Amén. 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 Había dos maneras de deshacerse del animal. Uno era haciendo holocausto, ofrenda del todo quemada hasta que se consumiera el animal completamente. Y lo segundo era para alimentar a la familia del sacerdote. Pero dijo Dios, lo que quede, quémalo el otro día. Porque la sangre de los animales es apesta, hermano. No guarde para mañana las obras muertas. Limpia tu santuario, saque el excremento de tu santuario. Salpica con la sangre de Jesús. Conciencia tranquila. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice la palabra. Y me voy a apartar del mal. Qué lindo es una conciencia quieta. Mis hermanos, si no hay humo, no suena la alarma. Pero que no sea yo que la apague, sino que no hay humo, no hay obras muertas. Cuando no suena la alarma hay paz. Cuando suena la alarma, ¡fuego! ¡Alarma! Pero cuando no suena, tranquilo. Todos los días con la sangre y no suena, paz. Tenemos paz para con Dios. Y cuando peco pido perdón y me aparto del mal, tengo mi conciencia limpia delante de Dios. Mi hermano, mi hermana, para ti también es la palabra de Dios. Yo oro por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, siento por el Espíritu orar por esas vidas, hijos y siervos tuyos que están ahora mismo en la audiencia, en sus hogares, recibiendo esta palabra bendita. Satanás, el acusador de los hermanos, ha dañado la conciencia y los ha sumido en la miseria, en la desesperación, en la agonía de la depresión, con grandes conflictos internos, sintiéndose rechazados por su Padre Celestial. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que la paz del perdón de Jesús llegue a esas vidas. Ministra en este momento la paz de Jesús. Señor, usa el hisopo de la sangre y salpica las conciencias de esos hijos tuyos que están en la audiencia ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Llévate toda culpabilidad, lleva paz a los corazones. Enséñanos a ministrar en el santuario interno, aplicando el poder de Jesús y la ley del Espíritu de vida. En el nombre bendito de Jesús, sea Dios contigo, mi hermano, y te dé victoria ahora mismo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo te digo, tus pecados te son perdonados. En el nombre de Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.